La antigua farmacia del Hospital de Tavera me produjo una emoción distinta. Los botes de cerámica, los armarios policromados y las fórmulas medicinales evocaban una ciencia todavía cercana a la alquimia. Allí la medicina conservaba algo ritual y misterioso. Los remedios parecían preparados no solo para sanar el cuerpo, sino también para proteger al hombre de fuerzas invisibles, y pensé que quizás todos los hospitales antiguos compartían una secreta condición sagrada. Curar era también combatir la oscuridad. En este espacio, donde la ciencia antigua convivía con la superstición ilustrada, los frascos de cerámica, los botes de vidrio y los armarios policromados parecen conservar todavía una respiración tenue, como si los remedios preparados siglos atrás no hubieran perdido del todo su eficacia simbólica. Cada recipiente, etiquetado con nombres latinos o fórmulas olvidadas, sugiere una época en la que curar no era solo una técnica, sino un acto ritual que implicaba a la vez al cuerpo, al alma y a las fuerzas invisibles del mundo. La luz que se filtra sobre los estantes no ilumina únicamente objetos. Parece revelar una antigua confianza en la posibilidad de reparar la fragilidad humana mediante mezclas de plantas, minerales y palabras. Y sin embargo, al contemplar ese orden minucioso de sustancias detenidas en el tiempo, uno percibe también la dimensión incierta de aquella medicina, su proximidad con la imaginación y el miedo. La farmacia se convierte así en un laboratorio detenido donde la esperanza de sanar se confunde con el intento de comprender lo desconocido y donde cada frasco, en su silencio intacto, parece contener no solo un remedio, sino la memoria de todas las enfermedades que el hombre ha temido desde el principio de los siglos. En el hospital, la figura del cardenal Juan Pardo de Tavera parece haber trascendido el límite de su propia biografía para convertirse en una presencia difusa que habita todo el edificio, no solo su sepulcro. No está únicamente en el mármol que lo representa ni en la capilla que lo acoge, sino en la lógica misma del lugar, en la severidad de sus proporciones, en la voluntad de orden que estructura patios, galerías y muros como si obedecieran a una misma idea espiritual. Su ausencia física ha sido sustituida por una especie de persistencia arquitectónica. Cada piedra parece recordar su decisión de construir, cada espacio vacío conserva algo de su intención original.
Uno podría pensar que el cardenal no murió del todo, sino que se dispersó en las formas del edificio que mandó levantar, como si su identidad hubiese sido fragmentada y distribuida entre los elementos del conjunto. Incluso el silencio del hospital tiene algo de su carácter. Una autoridad serena, distante, casi inquisitorial, que no necesita imponerse porque ya está inscrita en la estructura misma del espacio. Así, cuando el visitante recorre el edificio, tiene la extraña impresión de ser observado no desde un punto concreto, sino desde todos a la vez, como si el propio cardenal Tavera hubiese renunciado a la individualidad de su cuerpo para convertirse en una consciencia extendida que sigue habitando siglo tras siglo la geometría invisible de su propia obra. Pensé entonces en todos los hombres que habían atravesado aquellos corredores desde el siglo XVI, enfermos, religiosos, nobles, médicos, archivistas, visitantes anónimos. Todos habían desaparecido, pero el edificio permanecía, acumulando presencias invisibles del mismo modo que los archivos acumulan nombres olvidados. Y tuve la impresión de que el Hospital de Tavera no había sido construido únicamente con piedra, mármol y madera. Cada siglo parecía haber dejado una capa imperceptible sobre sus muros, una sedimentación de silencios, pasos, ceremonias y pensamientos que ninguna restauración podría borrar jamás.
Fue entonces cuando tuve una certeza extraña, difícil de explicar incluso ahora. Comprendí que el verdadero hospital no era exactamente el que estaban disfrutando mis ojos. No era solo esa arquitectura renacentista detenida en la penumbra, ni la cúpula, ni los claustros, ni el sepulcro del cardenal en el interior de la iglesia. El verdadero hospital era otro, uno invisible y cambiante, que continúa edificándose lentamente en la memoria de quienes lo recorren. Después visité el archivo de la nobleza. Miles de documentos duermen en aquellas salas silenciosas, cartas, privilegios, genealogías, títulos olvidados, nombres de linajes extinguidos. Mientras observaba aquellos legajos, comprendí que los archivos y los cementerios poseen una naturaleza semejante. Ambos conservan sombras, ambos intentan retrasar el avance del olvido. Tal vez toda España permanezca escondida en estas habitaciones, no en la España visible de las plazas y las banderas, sino en la otra, la España escrita con tinta desvaída en pergaminos amarillentos. El archivo no solo se presenta como un simple depósito documental, sino como una vasta prolongación de la memoria histórica, un lugar donde el tiempo ha sido cuidadosamente clasificado hasta volverse casi inteligible. Los legajos, cuidadosamente ordenados, contienen una España paralela, la de los linajes extinguidos, las herencias disputadas, las concesiones reales, las cartas privadas que jamás fueron escritas para ser leídas por la posteridad y que sin embargo han sobrevivido a sus autores.
Allí, en la penumbra controlada de las salas, los nombres se repiten como ecos de una genealogía infinita, y uno tiene la impresión de que cada documento no es tanto un testimonio como un fragmento de una identidad más amplia que se ha dispersado en el tiempo. El archivo no conserva simplemente papeles, conserva la ilusión de que el pasado puede ser fijado, detenido, domesticado. Cuando abandoné el hospital de Tavera, la ciudad, extendida al otro lado de la luminosidad creciente, parecía disolverse lentamente bajo una neblina azulada que borraba contornos, torres y tejados hasta convertirlos en una visión casi irreal. Frente a mí la fachada del hospital permanecía inmóvil, severa y silenciosa, iluminada por el sol del mediodía. La piedra había adquirido ese tono luminoso que solo poseen ciertos edificios antiguos cuando el sol abrasa, como si la luz no los cubriera, sino que emergiera desde su interior. Durante unos instantes permanecí detenido frente a la gran mole renacentista, observando la única torre que llegó a construirse solitaria en uno de los extremos del edificio, elevándose sobre los muros con una dignidad melancólica. Entonces pensé en las otras 3 torres proyectadas siglos atrás y jamás realizadas, en esas estructuras inexistentes que sin embargo parecían pesar sobre el conjunto con la misma fuerza que las verdaderas. Comprendí que las arquitecturas inacabadas poseen una extraña capacidad de sobrevivir en 2 mundos simultáneos, el de la materia y el de la imaginación. Aquellas torres ausentes continuaban allí, invisibles pero persistentes, suspendidas para siempre en el territorio de los sueños interrumpidos, como si el edificio conservara aún la memoria de lo que quiso llegar a ser.